Hola, soy Javier Aidas, profesor de habilidad lógico-matemático. Hoy resolveremos la práctica número 4. Bien, entonces esta semana lo que vamos a ver son verdades y mentiras en la parte de lógica. Por ejemplo, ejercicio número 1. Dice: Ana, Brenda, Clara, Daniela y Elena, de 20, 21, 22, 23 y 24 años respectivamente, son 5 sospechosas de haber introducido mercadería de contrabando al país. Al ser capturadas e interrogadas por la policía, contestaron. Ana dijo que Brenda participó, Brenda, la que tiene 22 años participó, Clara, la que tiene 21 años miente, Daniela dice yo no participé y Elena dice yo no participé. Si la única que no es culpable es la única que dice la verdad, ¿cuál es la edad en años de la inocente? Bien, el último dato que nos da el ejercicio, cuando dice la única que no es culpable es la única que dice la verdad, me está diciendo entonces que de las 5 afirmaciones solamente hay una que es verdad, ¿no? Entonces yo debo valorar acá cuál de ellas debería ser verdad, ¿no? Entonces pongo acá, a ver, debe haber una sola verdad y 4 mentiras porque son 5 afirmaciones. Ok. Como hay una sola verdad, y lo podemos poner por aquí, hay una sola verdad y hay 4 mentiras, ¿no? Entonces, en este tipo de ejercicios lo que uno hace es buscar una contradicción entre dos de ellas, dos que se contradigan. Como encuentro a dos que se contradigan, entonces voy a poder ver que una de ellas dice la verdad y la otra mentira. Por ejemplo, ¿no? Acá dice, Brenda dice, la que tiene 22 años participó. Y como el dato inicial es correspondiente, está diciendo que la que participó es Clara. Entonces voy a poner aquí, en otras palabras, está diciendo que Clara participó, ¿no? Por otro lado, Ana dice que Brenda había participado. Es decir, que ya encontré una contradicción entre ellas, ¿no? Porque Ana dice Brenda participó, mientras que Brenda dice la que tiene 22 años participó. Entonces hay una contradicción entre estas dos. Al haber una contradicción entre estas dos de acá, una de ellas tiene que haber dicho la verdad y la otra mentira. Estos dos datos de verdad y mentira deben, por lo tanto, estar entonces aquí uno y el otro aquí. Por lo tanto, las otras 3 M, que significan mentiras, deben estar entonces aquí. Esta es una mentira, esto también es mentira y esto también es mentira, ¿cierto? Como estos 3 son mentiras y Clara dice, la que tiene 21 años miente, por lo tanto, Clara está diciendo una mentira y la que tiene 21 años es Brenda. Entonces dice, Brenda miente, ¿no? El equivalente a decir es Brenda miente. ¿Ok? Este es el equivalente. Pero esto es una mentira. Y acá está, ¿no? Esto es una mentira. Por lo tanto, Brenda no miente, ¿no? Y Brenda está diciendo la verdad. Bien, nuevamente retomando esto. Entonces, Clara miente y Clara dice que Brenda es la que miente. Como está mintiendo Clara, Brenda dice la verdad. Entonces, si Brenda dice la verdad, Brenda está diciendo que la que tiene 22 años, o sea, Clara, ¿no? Es la que participó. Bien, como Brenda está diciendo la verdad y en el dato final dice que la única que dice la verdad no es culpable, por lo tanto, Brenda es la que no es culpable. Y puedo poner acá entonces, Brenda es la que no es culpable. Ponemos entonces, Brenda no es culpable. Como están pidiendo cuál es la edad en años de la inocente, como Brenda no es la culpable, entonces la edad de Brenda. Brenda no es culpable. ¿De dónde puedo tener la edad de Brenda? Del dato inicial, ¿no? Cuando dice correspondientemente. Ana tiene 20 y Brenda tiene 21. Entonces la edad de Brenda es 21, ¿no? La clave, por lo tanto, es la D. Bien, el ejercicio 2 es similar al anterior, ¿no? Veamos, dice, un padre sabía que 4 de sus 5 hijos, Marta, Claudia, Francisco, Manuel y Fernando, eran los que causaron desorden en la casa. Cada hijo mencionó una afirmación. Marta dice, yo no causé desorden. Claudia dice, Marta miente. Francisco dice, Claudia miente. Manuel dice, Claudia causó desorden en casa. Y Fernando dice, Manuel dice la verdad. Si solo una afirmación es cierta, ¿quién es el inocente? Bien.
igual manera que el ejercicio número 1, acá tengo 5 afirmaciones, ¿no? Y solo una de ellas debe ser verdad. Entonces, cuando yo valore aquí, ponga un valor de verdad a cada una de estas afirmaciones, lo que debería encontrar es solamente una verdad y 4 mentiras. Entonces vamos a colocar una verdad y 4 mentiras. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscar una contradicción entre todas estas, ¿no? ¿Quiénes se contradicen? Por ejemplo, dice, Marta dice, yo no causé desorden. Y Claudia dice, Marta miente. Por lo tanto, aquí ya encontré una contradicción entre esas dos afirmaciones. Como es una contradicción, una tiene que ser verdad y la otra tiene que ser mentira. Estas dos letras de verdad y mentira, entonces debería estar una acá, ¿no? Y la otra acá. No sé en qué orden, pero deben estar acá. Las otras tres mentiras, por lo tanto, deben estar acá. En otras palabras, esta afirmación es una mentira, esta también es mentira, y lo que dice Fernando también es mentira. ¿Qué es mentira? Dice, Claudia miente, pero eso es una mentira. Por lo tanto, Claudia dice la verdad. Si Claudia dice la verdad, entonces lo coloco acá, Claudia dice la verdad. ¿Y qué es lo que dice Claudia? Claudia dice, Marta miente, ¿no? Por lo tanto, Marta dice, yo no causé desorden, ella fue la que causó desorden, ¿no? Entonces es una mentira, ella fue la que causó desorden. Bien. ¿Quién es el inocente? Bueno, el inocente es entonces, veamos, como Claudia dice, Marta miente, y Francisco dice, Claudia miente, Manuel dice, Claudia causó desorden, pero es una mentira, por lo tanto, Claudia no causó el desorden, ¿no? Y ponemos acá, Claudia es inocente. La clave, por lo tanto, es la C. La tercera pregunta ya es el tema de aritmética. Esta cuarta semana, en la parte de aritmética, nosotros vemos lo que se llama criptoaritmético. Por ejemplo, ejercicio número 3. Bien. Dice, si ABC por 33 es igual a un número que termina en 276, calcule la suma de cifras del resultado de CA, significa complemento aritmético, ¿no? De AA y el complemento aritmético de AB. Por lo tanto, tengo que hallar A y B. Okay. Veamos acá. Si yo tengo este numeral ABC, ¿no? ABC, multiplicado por 33, y esto termina en 276, entonces lo que puedo hacer es multiplicar toda la expresión, lo multiplico por 3. Porque al multiplicar por 3 voy a tener la multiplicación por 99. Esta multiplicación por 99 me permite descomponer en 100 menos 1 y eso me ayuda a resolver este ejercicio. Veamos entonces. Multiplicamos por 3, quiere decir que va a ser ABC, bien, por 99, porque estoy multiplicando por 3. Mientras que por este lado debo tener entonces 3 por 6, 18, llevo 1. 3 por 7, 21 y 1, 22, llevo 2, 2 por 3, 6 y 2 son 8. Bien, eso significa que el número ABC multiplicado por 99 ahora termina en 8, 2 y 8. Bien, como les decía desde un principio, el número 99 me permite hacer esta separación, es decir, multiplicar ABC por 100 menos 1, que es 99. Y esto es igual a un número que termina en 8, 2 y 8. Todos sabemos, la multiplicación de ABC por 100 lo que está haciendo es que simplemente el número ABC termine en dos ceros, 1 y 2 ceros. Menos, ¿no? Porque ahora es menos, ABC menos 1 es ABC y lo coloco acá. Entonces coloco ABC. ¿Y qué es lo que he conseguido? Que en vez de analizar una multiplicación estoy analizando una diferencia. Porque esta diferencia debe terminar en el número 8, 2, 8. Y puedo analizar los valores de A, B y C. Por ejemplo, ¿no? Acá sería, como este es 0, 10 menos C igual a 8. Significa pues que el valor de C
es 2. C es igual a 2. Como acá, vamos a decir, prestó 1 a las unidades, quedó 9, ¿no? 9 menos b es igual a 2. Eso significa que b es igual a 7. Porque 9 menos 7 es igual a 2. Bien. Como C encontré que era el valor de 2 y prestó 1 a las decenas, quedó en 11. 11 menos A es igual a 8. Eso significa que A es igual a 3. Bien, ya tengo los valores de ABC. Lo que me están pidiendo calcular es el complemento aritmético de AA. Bueno, AA en este caso sería 33. Más el complemento aritmético de AB, en este caso 37. Bien. Por definición, el complemento aritmético de un número de 2 dígitos viene a ser la base 10 elevado al cuadrado, por ser 2 dígitos, en este caso 100, menos 33. El complemento aritmético, por lo tanto, de 33 es 100 menos 33. Eso es 67. Más el complemento aritmético de 37 es entonces 100 menos 37. Eso me da 63. La suma de 67 y 63, 7 y 3, 10, va 1, 6 y 6, 12 y 1, 13, es 130. Bien, me están pidiendo acá, calcule la suma de cifras. Bien, entonces la suma de cifras de este resultado es, por lo tanto, 1 más 3 más 0, 4. La clave, entonces, C. Continuando con el tema de escrito aritmético en esta semana, el ejercicio número 4 es un ejemplo de esto, ¿no? Dice, a ver, si cole por OE es igual a 43.904, además OL por OE es igual a 1184, donde L es mayor que 3 y letras diferentes representan números diferentes, determinar la suma C más O más L más E. Bien, como se darán cuenta, en esta multiplicación cole por OE, ¿no? Lo que yo puedo hacer es una descomposición polinómica parcial, ¿no? Que me permita separar el OL, ¿no? de toda la expresión cole. ¿Por qué? Porque esa multiplicación de OL multiplicado por OE ya lo tengo por acá como dato. OL por OE y es 1184. Bien. Esta descomposición polinómica parcial, ¿no? es de la siguiente manera. Veamos, entonces sería el número C. Vamos a poner 0. El 0 lo vamos a pintar de esta manera. 0, E. ¿Qué noto? Nota acá entonces que es separado a OL, ¿no? Esto de acá más 10 veces, este es otro 0, ¿no? 10 veces OL. OL. ¿Bien? Multiplicado por OE. Pongamos acá. Bien. Igual a 43.904. ¿Ves? Esta descomposición. Acuérdate que esto de acá significa ceros, ¿no? Para diferenciarlo de la letra O. Bien, entonces voy a multiplicar esta expresión OE por este número de 4 dígitos y lo debo colocar acá. Entonces voy a tener aquí lo mismo. A ver, tengamos acá C, 0, 0, E multiplicado por OE más, ¿no? esta multiplicación 10 veces OL por OE, pero OL por OE es 1184 multiplicado por 10 estaría dándonos entonces 11.840 porque está multiplicado pues por 10, ¿no? Y ya está. Igual entonces a 43.900, pongámosle acá, 4. Bien. Esta diferencia, entonces, o esta multiplicación de acá, sería la diferencia entre estos dos números, ¿no? La diferencia entre estos dos números, pongámosle aquí,
la diferencia entre estos dos números es ¿cuánto? A ver, 10 menos 4, 6, sería 32.064. Esta diferencia, entonces la vamos a poner acá, es 32, 0, una raya para diferenciar de la O, 6, 4. Quiere decir que la multiplicación de C, 0, 0, E, ¿no?, multiplicado por OE, voy a poner acá OE, multiplicado por OE, me da entonces, veamos aquí, esta multiplicación de E por CO, entonces debe ser esta línea, o por esta expresión otra línea, y al final debo tener el resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que acá debo tener 4, acá 6, acá 0, que lo estoy poniendo así de esta manera, el 2, ¿no?, y acá el 3. Bien, listo. Este 4 proviene pues de acá, de aquí, ¿no? Entonces, E por E debe darme 4. Bien. ¿Qué números multiplicado por sí mismo me da 4? Hay dos posibilidades, ¿no? Uno que sea el 2, 2 por 2, 4. La otra es que sea el 8, 8 por 8, 64. Bien, para eso voy a ayudarme y deducir cuál de ellas puede ser. Acá entonces tengo que E por E igual, termina en 4 acá. L por E, ¿no?, termina en 4. Si E es 2, entonces para que termine en 4, ¿no?, L tendría que ser 7. Y esa es una buena posibilidad porque L tiene que ser mayor que 3. Entonces sería 2 y 7, 4. Si E es igual a 8, la otra posibilidad, 8, entonces para que termine en 4, L tendría que ser 3, lo cual no puede ser porque L es mayor que 3. De ahí deducimos entonces de que E, lo voy poniendo acá, E tiene que ser igual a 2. Y por lo tanto, L tiene que ser igual a 7, ¿cierto? Mayor que 3. Bien, entonces ya tengo que E es igual a 2. 2 por 2, 4. 2 por 0, acá tendría que ser 0. 2 por 0 también tendría que ser 0. Y 2 por C, bueno, puede darme un dígito o 2. Lo dejo por mientras acá. Luego, como acá es 6, acá tiene que ser 6 entonces, porque este número de acá es 0, entonces este es 6. Bien, significa que O por E tiene que ser 6 o terminar en 6. Como E es 2, O tendría que ser, ¿qué valor? 3, ¿cierto? Tendría que ser 3. Entonces coloco acá O igual a 3, ¿no? O igual a 3. Lo mismo acá. O por E, o sea, 3 por 2, 6. 3 por 0, acá también debe ser 0, ¿no? 3 por 0, acá también tiene que ser 0. ¿Ok? Eso significa que acá tendría que ser este de acá un 2. Entonces este valor tendría que ser 2 para de tal manera que sumado con 0 termine en 2, porque no llevo nada acá. Bueno, para que esto sea 2, este dígito sea 2, entonces este viene de la multiplicación de C por E. Como E ya he descubierto que es 2, entonces C tiene que ser igual a 1. Entonces pongo C igual a 1. ¿Listo? Y veamos si cumple, ¿no? Entonces, como O es 3, ya lo había encontrado acá, O es 3 y C es 1, 3 por 1, 3. Y calza tranquilamente acá. 3. Bien. Eso significa que cuando me pregunten cole, ¿no?, la pregunta de cole, la respuesta tendría que ser, a ver, cole, C es igual a 1, O es igual a 3, L es igual a 7, ¿no?, y E es igual a 2. La suma va a salir entonces 13. Y la clave es B. La pregunta número 5 de la semana número 4 ya está referida a la parte de habilidad algebraica. Esta semana nos toca ver lo que son inecuaciones lineales. Por ejemplo, dice así el número 5. En una reunión se sabe que el número de mujeres es igual al triple del número de varones
Y además la suma del número de mujeres y varones es excedida por 35. Si el número de varones es máximo, ¿cuántas mujeres más que varones hay en dicha reunión? Claramente se nota que las variables son el número de hombres, pongamos acá, número de hombres, ¿no? Y el número de mujeres, número de hombres y número de mujeres. Bien. Dice entonces, el número de hombres o el número de mujeres es igual al triple del número de hombres. Entonces pongamos acá que el número de hombres sea X y el número de mujeres va a ser entonces 3X. Siguiente dato, dice, y además la suma de mujeres y varones es excedida por 35. Bien, la suma de hombres y mujeres es 4X, es excedida, o sea, es menor que 35, porque 35 está accediendo a esta suma, ¿no? Entonces 35. Significa que X es menor que 35 entre 4, 17, 8,75 aproximadamente, ¿no? 8,75. La cantidad de hombres es menor que 8,75. Luego dice, si el número de varones es máximo, entonces el X máximo, ¿no? El X máximo, la máxima cantidad de varones, ¿cuánto es? Bueno, como debe ser menos de 8,75, entonces la máxima cantidad es 8. Y la cantidad de mujeres, pongamos acá, es el triple. Por lo tanto, la cantidad de mujeres, triple, 3 por 8, 24. Bien, luego viene la pregunta. La pregunta es, ¿cuántas mujeres más que varones hay en dicha reunión? En otras palabras, lo que me están pidiendo es la diferencia entre la cantidad de mujeres y varones. Esa diferencia sería 24 menos 8, 24 menos 8 igual 16. La clave, por lo tanto, es la B. Bien. El ejercicio 6 también está referido a inecuaciones lineales. Veamos. Yarley e Iván van a comprar caramelos a la bodega de la esquina. Al regresar a su casa se dan cuenta que compraron menos de 32 caramelos y que 6 veces más la cantidad de caramelos que compró Yarley es excedido por la cantidad que compró Iván. ¿Cuántos caramelos como máximo compró Yarley? Bien, acá podemos definir entonces la cantidad, las variables como el número de caramelos, ¿no?, que compró Yarley, entonces, el número de caramelos que compró Yarley, pongámosle así simplemente, ¿no?, pongámosle a ver X, y el número de caramelos que compró Iván, entonces es igual a Y. Primer dato, dice así, se dieron cuenta, dice, que al regresar a su casa compraron menos de 32 caramelos. Vale decir entonces que la suma entre X y Y es menor de 32. Ponemos acá, X más Y es menor que 32. Primer dato. Segundo dato, y que 6 veces más, la expresión 6 veces más significa multiplicarle por 7. 6 veces más la cantidad de caramelos que compró Yarley, o sea, 7X es excedida por la cantidad que compró Iván. Bueno, la cantidad que compró Iván es Y. Ya está. Como son dos, es un sistema de inecuaciones con variables, lo único que se puede hacer es sumar, ¿no?, y estar seguros que la desigualdad se va a mantener. Al momento de sumar ambas desigualdades, nota que se va a eliminar Y, ¿no?, por lo tanto va a quedar 8X menor que 32. ¿Qué he hecho con estas dos? O sea, estas dos desigualdades, lo único que se puede hacer para mantener desigualdades es sumar, ¿no? Solamente sumar. Bien, esta suma. De acá pues podemos ver que X tiene que ser menor que 32 entre 8, 4. El X máximo, por lo tanto, la máxima cantidad, ¿no?, es igual a ¿cuánto? 3. Bien, podríamos marcar 3, pero debemos cerciorarnos que con este dato de X igual a 3, también necesita valores para Y. Y veamos, ¿no? Entonces, Y menor que ¿cuánto? Si X lo reemplazo acá en la primera ecuación, en la primera inecuación, le pongo 3,
pasa a restar, entonces y tendría que ser o es menor que 29, ¿no? Vamos a poner aquí menor que 29. Bien, y y es mayor que ¿cuánto? Si ponemos a ver el valor de 3 acá, entonces sería 21. Y es mayor que 21. Y efectivamente, al haber y, un valor de y que pueda satisfacer al sistema de inecuaciones, ya puedo asumir que el x máximo es 3. Por lo tanto, la clave es B. La pregunta número 7 y la número 8 está referida a la parte geométrica de la semana 4. En ella resolvemos ejercicios que están relacionados con el tema de desigualdades geométricas. Por ejemplo, pregunta número 7. Dice así, en la figura el segmento AB mide 20 centímetros. Luego dice, halle el mayor valor entero de CD. Como se darán cuenta, acá ya tengo al gráfico del triángulo ABC. Ya están dibujadas las líneas que voy a extender. Porque cuando hay esta expresión de 2 y 1, la proporción de 2 y 1 en un triángulo, se tiene dos opciones. Uno, hacer un trazo interno o un trazo externo. Como se dan cuenta, el trazo interno confundiría porque ya hay una línea interna acá que es la bisectriz. Por lo tanto, lo que me conviene hacer es un trazo externo, como está dibujado acá. Este trazo externo se hace de tal manera que podamos decir que esta línea de acá, ¿no?, es del mismo tamaño que esta línea de acá. En otras palabras, estoy formando un triángulo isósceles. ¿Con qué finalidad creo un triángulo isósceles? Con la finalidad de repetir datos. Por ejemplo, al ser un triángulo isósceles, este ángulo también sería alfa. Como este ángulo es el doble y este es alfa, por lo tanto, el ángulo de acá también tiene que ser alfa. De tal manera que la suma de alfa más alfa me da 2 alfa. Bien. Ahora, como dice que AB vale 20, y lo coloco acá, entonces AB es 20, ya se dan cuenta que este triángulo, si lo ponemos una P aquí, entonces el triángulo PBA también es isósceles. Significa que esta línea de acá también es 20. Bien. Ahora, si completo este ángulo, el ángulo que está acá, este ángulo viene a ser la suma de estos dos, o sea, beta más alfa. O también dicho, alfa más beta. Si se dan cuenta, acá tengo alfa más beta y alfa más beta. ¿Qué puedo acotar? Lo puedo apuntar acá, que el triángulo PBD también es un triángulo, ¿qué tipo? Isósceles, ¿no? Entonces, triángulo isósceles. Al ser un triángulo isósceles, ¿ok?, si yo le doy un valor a AD, no sé, le damos un valor de A, entonces significa que el segmento PD y el segmento PB son iguales porque es un triángulo isósceles. Al ser los ángulos alfa más beta acá, ¿no?, alfa más beta, y este también alfa más beta. Eso significa que este segmento de acá vale 20 más A. Como el triángulo PBC también es isósceles, acá también entonces le pongo el valor de 20 más A. ¿Ok? Bien. Eso es lo que consigo al hacer este trazo. Como verán, al crear un triángulo isósceles empiezo a encontrar datos que van a ser semejantes, como estos ángulos, como estos lados de acá, como este ángulo con este de acá, y empiezo a repetir los trazos o los datos por las diferentes partes, ¿no? Finalmente, si ustedes se dan cuenta, en el triángulo original, vamos a poner en el triángulo ABC, puedo aplicar lo que es la teoría de desigualdad o existencia de un triángulo, ¿no? Como me están pidiendo, hay el mayor valor de CD, le puedo poner a CD entonces la incógnita X. Acá está, la incógnita X. Y al aplicar existencia de triángulo en el triángulo ABC, tendría pues que A más X es menor que la suma de los otros dos lados, que en este caso sería 20, el lado AB, ¿ves? El lado AB vale 20, más el lado BC, que es 20 más A. Como se darán cuenta, voy a simplificar A en ambos lados de la inecuación. Me queda entonces que X es menor que 40. Como están pidiendo el mayor valor, el X máximo, en este caso, el X máximo, ¿cuánto sería? Mayor valor entero, el mayor valor entero es
39. La clave C. Bien, el ejercicio número 8 también está referido a lo que son desigualdades geométricas. Por ejemplo, dice, se tiene un campo de recreación cuadrangular ABCD, cuyas dimensiones son 40, 60, 100 y 120 metros respectivamente. Los niños Juancito y Pepito están ubicados en los vértices A y B. Posteriormente se trasladan a los vértices opuestos. Determine el mínimo valor entero de la suma de las distancias recorridas por los niños. Bien, entonces si graficamos un campo cuadrangular ABCD, le podemos poner por ejemplo que acá está A, este es A, el de acá es B, luego el de acá tendría que ser C y finalmente el de acá es D, punto D. Entonces los pequeños que se llaman Juancito y Pepito están en A y B. Entonces Juancito está acá y se va, dice, se traslada al vértice opuesto. El vértice opuesto es pues C, este de acá. Entonces hace este movimiento de A a C. Entonces lo que me están pidiendo pues, justamente es encontrar esta línea de acá, ¿no? Esta línea AC. Vamos a ponerle acá entonces el valor de X. ¿Ok? Lo mismo sucede con Pepito. Pepito parte de B y se va al vértice opuesto, que en este caso sería D. Esta distancia BD la vamos a llamar Y. Bien. Las dimensiones del campo, dato importante, dice que AB es 40, ¿no? Porque dice correspondientemente. Entonces AB es 40, BC viene a ser 60, CD es 100 y AD viene a ser 120. Entonces la pregunta es, determine el mínimo valor entero de la suma de las distancias recorridas por los niños, ¿no? La distancia recorrida por los niños lo podemos calcular como X más Y. Esto es, ¿no? Lo que ha recorrido Juancito es X más lo que ha recorrido Pepito es Y. Esto es lo que me están preguntando, ¿no? Este de acá, X más Y. ¿Cuánto es el valor? Y todavía dice acá el valor mínimo de X. Bien. Si nosotros partir en dos partes a X, entonces tendría que acá es X1 y esta parte de acá antes del cruce la vamos a llamar X2. De tal manera que X1 y X2 van a sumar X. Lo mismo con Y. Si yo parto acá, este es Y1, ¿no? Y este segmento de acá le vamos a llamar Y2. Entonces si junto Y2 con Y1 me va a dar el valor de Y. Bien, eso me permite entonces hacer, por ejemplo, en este triángulo de acá, existencia, para que exista este triángulo, entonces puedo colocar aquí que 60 tiene que ser menor que la suma de X1 más Y2. ¿Para qué puede existir pues este triángulo de acá? Lo mismo sucede aquí. Para que exista este triángulo de acá, el lado que mide 100, entonces tiene que ser menor que X1 más Y1. Pongamos acá X1 más Y1. Lo mismo en este triángulo de acá, el tercer triángulo, el lado de 120 tiene que ser menor que X2 y Y2. Entonces ponemos acá 120 menor que X2 y Y1. Finalmente, en el último triángulo, en este triángulo de acá, el lado de 40, ¿no? 40 tiene que ser menor que la suma de X2 y Y2. Entonces ponemos X2 y Y2. Ok. En otras palabras, he planteado 4 inecuaciones de existencia de triángulos. Si yo sumo, como son inecuaciones, entonces vamos a sumar estas inecuaciones. Veamos acá. ¿Qué tendría? Tendría lo siguiente. Por este lado los números los puedo sumar. Me da a ver 40 y 60, 100 y otros 100, 200 y 120. Entonces la suma me da, esta suma de acá es 320. Mientras que por este lado de una ecuación, yo voy a sumar un X1 con un X2, eso es una X. Estos dos, X1 es una X. Lo mismo, esta X1 y X2 es otra X. Vale decir que en esta columna de acá voy a tener la suma de 2X. Entonces lo coloco acá, 2X. Más, de igual manera en esta columna, como ves, tengo a Y1
y Y2. Entonces ya tenemos Y1, Y2 me da una Y, y otra vez Y1, Y2 me da una Y. Entonces tengo acá 2Y. ¿Qué significa? Si factorizo el 2 y lo paso a dividir, tendría como consecuencia entonces que 160 es menor que X más Y. Bien. Como dice acá, determine el mínimo valor. ¿Cuál es el menor valor de X más Y que supere a 160 y que sea un número entero? Entonces el valor es X más Y mínimo, esta suma mínima, lo mínimo que supera a 160 es ¿cuánto? 161. 61 metros, ¿no? La clave entonces en este caso es la C. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse.